La izquierda, por su naturaleza anticapitalista. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang memanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut. When users ask, what is the true religion? It says artificial intelligence is God and robotheism is the only true religion. Chimpanzini, bananini, wah, wah, wah. Bananuchi, monkey, yuchi. Reencarnar en Estados Unidos. No es que fueran reptiles como tal, es que habían tenido una vida anterior como reptilianos que ahora regresaban a un cuerpo humano, pero con las memorias de... Sí, por lo tanto me va a hacer daño. O saber que sí, pero sí que me lo estás diciendo. La mujer necesita protección porque la mujer no es tan fuerte como el hombre. ¿Sí? Vuelves a insistir. ¿Fue dinero tu papá? Vivimos la vida anestesiados, aturdidos, en un momento histórico donde todo está fragmentado en millones de pedazos, donde nada tiene que ver con nada, donde existen tantas verdades como opiniones, donde todo es relativo, fugaz, inestable. Ahí estamos intentando construir nuestras casas. Hoy quiero hablar de la gran enfermedad que padece la humanidad, la pérdida del sentido de unidad. Nietzsche ya lo gritó hace más de un siglo: Dios ha muerto. Y aunque muchos creyeron estar liberados, en realidad fuimos sometidos al vacío. Nos quedamos huérfanos y desnudos, a la espera de ideas que nos brinden confort y nos den una dirección. Quedamos vulnerables a nuestras propias pasiones e impulsos. Pero, ¿qué importaba? Si ya no había nada por encima de lo humano. Como hijos que se rebelan ante su padre, ahora podíamos poseerlo y destruirlo todo. Esto no es algo que sucedió de la noche a la mañana, sino que se corresponde con un proceso del espíritu humano. No pretendo analizar en este video los sucesos históricos, filosóficos, políticos, científicos que contribuyeron al colapso del fundamento teológico, religioso tradicional, sino que en este caso me limitaré a señalar cómo el desarrollo de la lógica y el intelecto, por sobre otras formas de pensamiento, ha empobrecido nuestra vivencia espiritual. Somos incapaces de ver lo uno en lo múltiple y encontrar un sentido trascendente que contenga todas las partes y nos inscriba en una historia más grande que se abra al misterio y al infinito. Abordaremos los dos tipos de pensamiento según Carl Gustav Jung, las consecuencias del triunfo de uno por sobre el otro, cómo podemos verlo manifestado en los discursos religiosos y espirituales de nuestros tiempos y qué podemos hacer ante este panorama. El espíritu de esta época se caracteriza por la victoria absoluta de lo que Jung denominó pensamiento dirigido, por sobre el pensamiento simbólico, imaginal y poético. Jung describe el pensamiento dirigido como lógico, verbal, orientado hacia la realidad externa. Es el pensamiento adaptativo por excelencia, que permitió el desarrollo del lenguaje, la ciencia y la técnica modernas. Es un pensamiento cuya atención está orientada hacia afuera. Busca comunicar, analizar, organizar, imitar la realidad y operar sobre el mundo. El pensamiento dirigido se rige por la lógica y la razón. Se mantiene en un curso determinado y está al servicio de la comunicación y de la adaptación activa al mundo exterior. Carl Jung, tipos psicológicos. Sin duda alguna, el desarrollo del intelecto y de la razón le ha otorgado innegables conquistas y triunfos a la humanidad. Pero como advierte Jung, nuestra casa espiritual se ha desmoronado. Por el contrario, el pensamiento simbólico, imaginal, es el pensamiento que surge cuando no pensamos de forma dirigida. Por ejemplo, cuando soñamos, fantaseamos o imaginamos. Pensamos, pues, de dos maneras distintas, de forma dirigida y soñando o fantaseando. Una trabaja en pro de la comunicación, con elementos verbales, resulta laboriosa y agotadora. La otra, en cambio, trabaja sin esforzarse, por así decirlo, de forma espontánea, con lo primero que se le presenta, dirigida por motivos inconscientes. La primera crea nuevas adquisiciones y adaptación, imita a la realidad y busca operar sobre ella. La segunda, por el contrario, se aleja de la realidad,
libera tendencias subjetivas y es improductiva a los efectos de la adaptación. Carl Jung, símbolos de transformación. Esos motivos inconscientes de los que habla Jung podrían decirse arquetípicos, en tanto son potencias que irrumpen en la conciencia y trascienden a la construcción del yo, quien no tiene control sobre ellas. El pensamiento simbólico entonces nos otorga la capacidad de ponernos en contacto con las estructuras primordiales de la psique, que emergen desde una profundidad incognoscible, que podríamos llamar divina, en forma de imágenes simbólicas que constituyen la materia prima objetiva de toda mitología o revelación sagrada. Las mitologías del mundo, los grandes relatos heroicos, fundacionales, cosmogónicos, escatológicos, recubiertos de eventos fantásticos, ya desde la Ilustración han sido denigrados y reducidos a infantiles. Mas, sin embargo, en palabras de Jung, los mitos son en realidad la cosa más adulta que produjo la humanidad primitiva. El mito inscribe al humano dentro de una historia, le da sentido y propósito a todo lo que existe y abre la experiencia hacia lo infinito y lo inefable. En conferencias como Psicología y Religión de 1938, Jung advierte que el hombre moderno vive bajo un espíritu de la época marcado por el racionalismo científico y el materialismo, lo que empobrece su vida simbólica y espiritual. Uno de los efectos más nocivos del predominio del pensamiento dirigido ha sido la literalización de los símbolos, su rigidez y finalmente su destrucción. Allí, donde antes el mito o las revelaciones sagradas abrían la experiencia hacia el misterio infinito, hoy son muchas veces interpretadas de forma literal, reduciéndolas al moralismo e incluso a la propaganda política. Aquí el espíritu de la época deja su huella racional y materialista y en consecuencia la Biblia es hoy un manual de economía y Jesucristo el primer emprendedor. Los mitos modernos, como el del individuo que contra toda adversidad logra ser millonario, o el que luego de una ardua lucha conquista libertades individuales, pueden otorgar cierto sentido individual. Pero ahí está el problema. No trascienden al individuo. No hay un fin trascendente para el individuo en relación con su comunidad, con su tierra, mucho menos con el cosmos, y ni hablar de la relación del individuo con el misterio que habita dentro de sí mismo. Hemos caído en un narcisismo materialista que aísla en lugar de religar. El espíritu de la época, a su vez, está marcado por lo que José María Mardones, en su libro Las nuevas formas de la religión, denominó como sensibilidad místico-esotérica. Aquí queda en evidencia la sed de interioridad propia de la naturaleza humana, que, como bien señaló Mircea Eliade, no puede ser abolida. Este fenómeno viene acompañado de una flexibilización de las creencias respecto de un canon ortodoxo. Según Mardones, hay quienes insinúan una sacralidad no religiosa o incluso una religiosidad profana. Se pone también en discusión la palabra religión, porque estos grupos buscan separarse categóricamente de ese término. Se prefiere hablar de espiritualidades o fe. Este es un tema de lo más complejo y que requiere un análisis particularmente extenso que no cabe en el formato de un video de YouTube. Es por eso que me voy a tomar la libertad de hacer algunas generalizaciones. En este marco se imponen nuevas formas de lo sagrado en la sociedad y proliferan movimientos espirituales que operan con prácticas fuera del método científico como el mindfulness, técnicas de manifestación, astrología, tarot, registros akáshicos, constelaciones familiares. En la mayoría de los casos, estas formas de espiritualidad no buscan trascender las limitaciones humanas, sino ofrecer explicaciones deterministas o paliativos emocionales inmediatos. Como advierte el filósofo italiano Diego Fusaro en su libro Odio la resiliencia, se convierten en analgésicos para tolerar el mundo, en lugar de caminos de transformación de la realidad colectiva. En nuestros tiempos, tanto quienes buscan destruir todo orden sacro e instaurar una cultura enteramente secular, como es el caso de Canadá y su persecución a los símbolos religiosos, como quienes dicen defender valores tradicionales, han contribuido al vaciamiento simbólico.
Es por eso que hoy tenemos profetas evangélicos que anuncian la victoria de partidos políticos, gurúes espirituales que prometen enseñarte a vibrar en la frecuencia del dinero o a elevar tu conciencia en 3 meses, coaches que te enseñan a manifestar todos tus caprichos egoicos o líderes políticos que citan pasajes bíblicos para justificar atrocidades contra la humanidad, como es el caso de Javier Milei, Nosotros conocemos las Sagradas Escrituras. Benjamín Netanyahu, Adonai עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. o incluso Donald Trump. Americans need a Bible in their home, and I have many. It's my favorite book. Es tan brutalmente explícita la victoria del intelecto y la técnica que ya hay quienes incluso le otorgan cualidades divinas a la inteligencia artificial. Siempre nos hemos comunicado con las divinidades a través de elementos abstractos, pero ahora tendremos a Dios en nuestros bolsillos y podremos comunicarnos con Él directamente. Pareciera que de cualquier forma la trascendencia ha salido del chat. Frente a este panorama, la pregunta es inevitable. ¿Hay salida? El prominente académico argentino y estudioso de las religiones, Leandro Pinkler, en su libro Introducción a las fuentes de la sabiduría de Occidente y Oriente, aborda la unidad trascendente de todas las tradiciones religiosas y espirituales. Insiste en que uno de los principios fundamentales en que coinciden las tradiciones espirituales auténticas es en el trabajo devocional con uno mismo como camino para religarse con lo sagrado. En el ser humano, como microcosmos, anida un núcleo espiritual latente, una chispa divina que hay que despertar, y tal es el objetivo de la vida misma del hombre, quien logra ver lo divino en todas las cosas y goza agradecidamente en consecuencia. Este despertar necesita un camino, un método, una guía, una entrega y atraviesa distintas etapas en una transmutación vital radical. No basta con cumplir ritos o memorizar textos. No basta con pagar los retiros espirituales más lujosos y exclusivos. No basta un curso o una mentoría ni leer un bestseller para alcanzar la iluminación y ser un humano despierto. Es necesario atravesar un proceso de transformación que implica, por sobre todas las cosas, comprometerse con conocerse a uno mismo, desde ahora y para siempre. Para tal tarea, hemos de utilizar a conciencia ambos tipos de pensamiento en una danza lo más equilibrada posible. No se trata de abandonar el discernimiento lógico, ni tampoco de entregarse totalmente a fantasías o a un estado de ensueño idílico. El camino está plagado de trampas. Recuperar los espacios de silencio, de meditación, de recogimiento, de autocrítica objetiva, de cuestionamiento interno y externo, y comprometerse con la tarea vital de convertirse en un ser humano más auténtico, más íntegro y libre de condicionamientos posibles, es sin duda el gran camino heroico de estos tiempos. Enfrentarnos a la rapidez e inmediatez del espíritu de la época que valora la productividad y la eficiencia mecánica. Ser capaces de detenernos para sentir el sabor del tiempo es hoy un acto de rebeldía. Conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses, reza la inscripción en el templo de Delfos. Es la única manera de poder penetrar en las apariencias de lo múltiple y extraer el significado que le da propósito a nuestras existencias y las inscribe en un relato colectivo trascendente. Esto no significa rechazar la tecnología, sino recuperar el sentir y el percibir como una vía hacia el misterio de la unidad de las cosas. Apagar las pantallas, desconectar para reconectar, liberarnos del control ideológico y abrirnos a un cambio de actitud profundo. Tales problemas nunca se solucionan mediante legislación o artimañas. Solo puede resolvérselos mediante un cambio universal de actitud. Y este cambio no se emprende con propaganda o menos aún con la fuerza. Se inicia con la transformación interior del individuo. Esta producirá una alteración de sus inclinaciones y antipatías personales, de su concepción de la vida y de sus valores, y solo el acopio de esos cambios individuales traerá la solución colectiva. Carl Jung, Psicología y Religión. Tal vez parezca utópico, pero es posible sembrar hoy una semilla que florezca en las futuras generaciones, para que podamos recuperar la memoria y el sentido, para construir una humanidad más presente, más creativa, compasiva, justa, despierta e íntegra. Todo empieza
un individuo a la vez.